compañero, ti Pachalo, ti María, ti muy igualos, Pantonance, Santa María, Guadalupe, y ya está, compañero, ti Pachalo, ti María, ti muy igualos, Pantonance, Santa María, Buen día Guadalupe. A los alumnos que nos ven en la distancia y a los poquitos alumnos que están hoy aquí, ahora más distantes que de costumbre. Bueno, lo digo porque han de saber que esta aula mide 8 metros y los alumnos que están ahorita aquí están de la mitad para allá, entonces nos separan 4 o 5 metros. Pues vamos a dar continuación a esta cuarta clase de nuestro curso de náhuatl. Bueno, hay dos cosas que quiero comentar que eran desde la clase pasada, pero pues ya ven que tuvo que suspenderse, pero pues ya estamos de nuevo en esta clase. Entonces los dos puntos que quiero tocar son: uno, la estética de la música occidental, y dos, el valor de la lengua náhuatl. Bueno, sobre lo primero pues les diré que ha habido muchos comentarios aquí mismo de alumnos que vienen aquí, pero también por internet, que nos dicen que les ha llamado mucho la atención esto que hemos planteado, que los antiguos cantos sagrados estaban escritos en el sistema de escritura náhuatl, en los cuicamatl, ¿sale? Entonces había partituras, lo dicen los testimonios que hemos estado leyendo, que los antepasados nahuas tenían sus libros de cantos y había hojas en donde estaba escrito el canto tal cual, ¿no? En donde se daban las instrucciones de cómo hacerlo, de qué hacer, y bueno, todo eso. Entonces a muchos les ha llamado mucho la atención eso y han dicho: órale, ¿cómo se vería uno de esos cantos, de los cantos sagrados nahuas, pero escrito en su, digamos, partitura náhuatl, ¿no? Entonces es algo que les ha llamado la atención, pero otro estudiante me hizo un planteamiento todavía más allá, porque él decía: ¿y cómo se vería un teocuicatl, un canto sagrado, en la partitura? O sea, se refería al pentagrama. Entonces su idea era, si, por ejemplo, el Cuicapeucayo, la última vez que se cantó en vivo, no sé, antes de la llegada de los españoles, o justo a la llegada de los españoles, imagínense que un fraile, o alguien hubiera, así lo planteaba el alumno, lo hubiera visto en vivo el canto, ¿no? ¿Cómo le hubiera hecho él para pasar a la partitura, al pentagrama, ese canto? Bueno, a mí se me hizo un planteamiento interesantísimo ese, ¿no? No sé si se entiende la dimensión de eso. Y bueno, por eso quiero platicarles un poco de eso. Entonces, yo no soy músico, no me dedico a eso, ¿no? Aquí en Santa Clara, Huitziltepec, se dice que hay muy buenos músicos. Entonces tal vez yo soy el menos apto para hablar de música. Pero bueno, lo hago desde mi óptica, ¿no? Aquí como maestro de esta escuela. Entonces, eso es lo que quiero tocar primero, el tema de la estética de la música occidental. Para empezar, lo que se me ocurrió es poner un canto sagrado, en mi opinión, el más representativo del mundo occidental, o sea, de Europa. Y es este. Entonces, no están para saberlo, pero este es oficialmente es el himno europeo, ¿sale? El de la Unión Europea. Se canta cada vez que la Unión Europea participa en algo conjunto. En realidad, el canto, la música, pues fue compuesta por Ludwig van Beethoven, pero la letra es un poema de Friedrich von Schiller, un poeta, escritor alemán. Entonces, pues por eso puse porque siento que es el más representativo de Occidente. Estoy seguro que muchos de ustedes ya lo han escuchado, ¿no? Bueno, se me ocurrió ponerlo aquí. La partitura de este canto la conozco. No quiere decir que la puedo leer, les digo, yo no soy músico. Pero cuando estaba en Berlín se me ocurrió comprar la Novena Sinfonía de Beethoven, que es un libro, y me la traje aquí al pueblo y aquí la tuve un tiempecito, hasta que conocí un músico pues bien chido, que nos llevamos bien, el Tarzán. Muchos se han de acordar de él, ¿no? Ya falleció. Entonces, como él tenía su banda, a mí se me ocurrió un día así de cuates, decirle: ¿cómo ve, Tarzán? Tenga esto, es un regalo.
y pues le entregué así el libro de la Novena Sinfonía de Beethoven. Entonces, pues eso obviamente está escrita en todo esto de la música. Y bueno, entonces este es el canto que vamos a mencionar hoy. Tal vez a algunos les parezca, o si esto qué tiene que ver con los cantos náhuatl, pero pues precisamente es como para contraponer lo otro, ¿no? Los cantos de Occidente. Bueno, entonces ya está escrito ahí esta partecita, así empieza. Lo voy a cantar, nada más que, bueno, a ver si sale un poco. Bueno, ahí lo tienen si lo quieren anotar, pero este canto va algo así como que dice: Freude schöner Gotha Funken Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken himmlische dein Heiligtum, deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weint. ¿Qué les parece? Entonces, bueno, lo primero que tengo que decir es que pues está en alemán este canto. Y digo que es un canto sagrado. Bueno, esto tomaría una clase completa explicar el alemán, cómo se lee y todo eso, nada más se los quiero mostrar. Pero esta palabra, Götter, es el plural de dioses. Gott en alemán se dice, bueno, Dios se dice Gott, Götter se dice dioses, Götterfunke es como la chispa divina. Otra palabra aquí importante es Elysium, no sé si recuerdan de sus clases de la cultura griega. El Eliseo es el paraíso a donde van, o donde están los dioses, los héroes, toda la gente que sobresale, ahí es a donde van a dar. De hecho, en París hay una calle muy famosa que se llama Campos Elíseos, ¿no? A eso se refiere el Elysium. Entonces acá dice, hija del Eliseo, Tochter aus Elysium. ¿Sale? Bueno, entonces el canto es muy conocido y reconocido. Se canta así, esto lo dice creo un solo, y esto ya va en coro. O sea que esto estaría chido que ustedes un día lo hagamos y ustedes lo acompañen en esta parte, ¿no? Entonces yo digo esta, a lo mejor lo hacemos al final de esta primera parte, y ya ustedes dicen: Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. ¿Sale? Bueno, pues esto fue un canto de Occidente. ¿Sale? Pero bueno, ahora voy a lo que voy. Para hablar de la música occidental, me parece bueno dar una cita de un matemático, filósofo, que se llamó Leibniz. Él, acuérdense que junto con Newton al mismo tiempo descubrieron el cálculo infinitesimal. Entonces, ¿qué decía este alemán sobre la música, un matemático? Chéquense, bien importante porque a eso voy. La música es un ejercicio de aritmética secreta, y el que se entrega a ella ignora que maneja números. Aquí de nuestra parte agregaríamos: y el que toca la guitarra ignora que maneja logaritmos. Bueno, entonces sobre la música occidental quiero comentarles 5 cosas. La primera, lo que define un sonido musical es su altura. Entonces los que saben de música pues ya saben eso del do, re, mi, fa, sol, así. Pero pues para nosotros aquí desde la ciencia, para lo que los músicos es un do, para nosotros son 256 vibraciones por segundo. Eso es la música, ¿no? Son sonidos. Y cada sonido es diferente uno a otro dependiendo de las vibraciones que hace. Entonces ustedes dirán un do, nosotros decimos 256 vibraciones por segundo. Bueno, esa es una idea. Bueno, aquí escribo algo. Entonces, ahora que les digo de su frecuencia, pues es el número de vibraciones que tiene una onda por segundo. Entonces voy a poner como ejemplo estas frecuencias: 400, 600 y 800. Entonces entiende que esta onda tiene 400 vibraciones por segundo. Cada segundo está vibrando 400 veces, 600 y 800 y así respectivamente.
Se dan cuenta que la diferencia entre ellas es de 200. 400 más 200 son 600. Y 600 más 200 son 800. Bueno, pero eso es en cuanto se refiere a la diferencia de su frecuencia, que es la misma. Pero los intervalos entre ellos no son iguales. El de este son 3 medios y en el de este son 4 tercios. Y eso es clave para la música, el intervalo. ¿Por qué digo 3 medios? Pues porque si a 400 lo dividen entre 2 tienen 200, ¿no? Entonces si multiplican 200 por 3, pues ya son 3 mitades. Entonces es el cociente de este entre este. Y el cociente de este entre este es 4 tercios. Entonces, aunque su frecuencia es la misma, su intervalo no es el mismo. Bueno, eso debe quedar claro, ¿no? Para lo que estamos planteando. La otra es que 2 sonidos en realidad son 2 números, por lo que estamos diciendo, ¿no? Que cada sonido es una frecuencia diferente. Entonces, 2 sonidos son 2 números diferentes. Y en matemáticas, siempre que tenemos 2 números, lo que tenemos es una relación, ¿sale? Entonces, cuando dicen los músicos entre do y sol, pues en la relación que tienen esos dos es de 3 medios, ¿sale? O sea que el efecto estético de los acordes depende de la relación entre las frecuencias, entre esa relación, ¿sale? Entonces lo que estamos escuchando entre el do y el sol es eso, 3 medios. Es, como dice Leibniz, un ejercicio de aritmética. Entonces el problema de la armonía es el problema de la elección de estas relaciones, ¿sale? De fracciones. Bueno, son ideas acerca de la música occidental. La otra es el ritmo, que es completamente de naturaleza aritmética, ni se diga, ¿no? Lo entienden muy bien los músicos, ¿no? Hablamos de 4 cuartos, 3 cuartos, todo es aritmética ahí. Sale el 4, es que el pentagrama, desde como lo vemos aquí, es un gráfico, como cuando graficamos funciones, ¿no? Seno, coseno, lo que sea, ¿no? X cuadrada. El pentagrama es un gráfico y entonces ese gráfico tiene nada más 2 variables. Lo que se pone aquí es la frecuencia, porque cada nota tiene una diferente frecuencia, y otra es la duración de esa nota. A eso se reduce el pentagrama, así lo vemos, ¿no? Es un gráfico de 2 variables, ¿sabes? Bueno, entonces podemos decir que nuestro oído en realidad lo que es un contador de frecuencias, es lo único que hace nuestro oído. Escucha sonidos, pero cada sonido es una frecuencia diferente. Entonces eso hace nuestro oído. Bueno, visto así, entonces entiéndase que un compositor no puede usar todas las frecuencias. Es imposible, ¿no? O sea que un compositor no puede usar todas las frecuencias para escribir algo y llevarlo al pentagrama. ¿Por qué? Pues porque entonces se necesitaría un número infinito de símbolos, uno para cada frecuencia diferente, ¿no? Nuestro oído escucha entre los 20 y los 20.000 vibraciones por segundo, los hertz. Eso es lo que alcanza a oír nuestro oído, entre 20 y 20.000. Bueno, pues entre todo eso es lo que escucha nuestro oído. Entonces imagínense cuántos símbolos necesitaría un músico para poder escribir otro. Entonces el desciframiento, la lectura sería imposible con un número infinito de símbolos. La otra es que la mayoría de los instrumentos tiene sonidos limitados, no podrían sacar todos los sonidos. Y la tercera pues es que el oído es incapaz de percibir 2 sonidos muy parecidos. De hecho en el violín nuestro oído no puede percibir la diferencia menos de 2 milímetros. No es tan fino nuestro sonido como lo creemos, ¿no? Hay otros animales que tienen mejor capacidad de oído. Bueno, y la quinta es que se dice que 2 notas, o sea, si les digo que un do es 256 vibraciones por segundo, el doble de 256 pues es 512, el doble 1024, entonces todo eso es la octava, ¿no? Do, 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 do. Bueno, entonces si tuvieran una cuerda de una nota y la dividen a la mitad, pues lo que ya tienen es una octava, ¿no? Tienen la mitad, el doble de la mitad es un entero, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, nuestro oído
escucha muchas frecuencias. Dicen que un oído bien ejercitado, o sea, bien educado, puede escuchar hasta 300 sonidos entre una octava y otra. O sea, entre un do y otro do se pueden escuchar 300 sonidos diferentes. Si quisiéramos hacer un instrumento así, con ese número de octavas, pues imagínense que el piano, que tiene 8 octavas, tendría que tener 2400 teclas, ¿no? Sería un pianote, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es cómo le hacemos para elegir entre esos 300 sonidos que puede distinguir el oído humano entre octava y octava. ¿Cómo elegimos un número pequeño de sonidos? Bueno, pensemos en un ejemplo, ¿no? En una cuerda que mide 1 metro, ¿no? La ponemos a la mitad y de la mitad hacia adelante pues la dividimos en 10 cachos, ¿no? O sea, 50 centímetros, 55, 60, 65, 70 y así hasta el 100. O sea que nuestra cuerda tendría 10 divisiones, ¿sí? Si se compusiera una melodía, algo, una música en esto que estoy planteando, piensen que es imposible pasarlo a esto, ¿no? Es imposible, no se puede, ¿no? Porque este nada más es un caso. Y bueno, a eso voy. A lo largo de toda la música de Occidente ha habido solamente 3 gamas diferentes, ¿sale? Y las voy a mencionar ahorita. Entonces, una pues es la gama griega, ¿va? Entonces, lo que hace esa gama griega es que empieza con una cuerda y a la mitad la divide en fa. Y entonces lo que hace es encontrar su quinta, ¿no? Que sería fa, sol, la, si, do, ¿sale? Entonces lo que va a hacer con esta cuerda es que la va a dividir en dos tercios. O sea que esto lo voy a partir en acá, 1 tercio, 2 tercios. Y entonces aquí es donde aparece el do, ¿sale? Ahora este lo voy a dividir en 2 tercios también y voy a encontrar la quinta de do, sería do, re, mi, fa, sol. Entonces el sol estaría aquí, a los 2 tercios. Y si este lo dobleteo para allá, porque acuérdense lo que dije de la octava, que es el doble, entonces tendría yo el sol de mi primera octava, este sería el sol de la octava que sigue. Y entonces si a este sol lo vuelvo a dividir en 2 tercios, pues encontraría yo la quinta de sol, que sería sol, mi, fa, sol, la, si, do, re, ¿no? Entonces aquí estaría el re. Y lo mismo, ¿no? Lo subo, lo paso y así. Esta es la escala griega, así funciona, ¿no? Si se continúa más allá del si, tendremos los fa sostenidos. Y si continuamos abajo del fa inicial, tenemos los bemoles. ¿Sale? Entonces no sé si expliqué un poco, pero a eso se reduce la escala griega. Son números, ¿no? Simples divisiones. Y aquí aparecería toda la escala do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Si seguimos este ejercicio. Entonces ellos no utilizan ¿no? ¿Escriben o cómo? No, aquí lo único que estoy diciendo es cómo salen los sonidos en la cuerda, ¿no? Perfecto. O sea, la cuerda empezó en fa, la parto en 2 tercios y ya tengo el do, la parto en 2 tercios, ya tengo el sol y así. Así van saliendo los sonidos en esa cuerda, o en esa idea que tuvieron los griegos para sacar sonidos. Bueno, la otra gama que ha existido es la de los físicos o la de Zarlino, que también le llaman así. Bueno, esa tiene otra idea, ¿no? Dice que 2 sonidos simultáneos son más agradables a nuestro oído entre más armónicos comunes tengan. Entonces, como ejemplo les pongo este. Un sonido de frecuencia 400 y uno de 500. O sea, vibraciones por segundo, ¿vale? Entonces, ¿se acuerdan de sus clases de la primaria, ¿no? Del mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de estos pues es 2000. Entonces, en la frecuencia de 2000 vibraciones por segundo se van a encontrar estos dos. Y ahí es cuando va a sonar re bonito estos dos, ¿no? Por ahí va el sentido de la armonía. Bueno, así es como funcionó la escala esta de los físicos o de Zarlino. Esta gama tiene pocos intervalos comunes con los griegos.
pero los tiene, ¿no? Por ejemplo, el intervalo de Do a Re es de 9 octavos, el de Do a Fa de 3 cuartos y el de Do a Sol de 3 medios. Hay otros que no figuran, pero como les digo que el oído humano no es tan fino, pues pasan por lo mismo. Por ejemplo, la escala de Do a Mi, o las notas estas de Do a Mi, son diferentes en la gama griega y en la gama de Sarlino, pero pues para el oído es lo mismo, entonces pasa como igual, ¿no? Para obtener los sostenidos en esta gama se multiplica por 25 24avos, y para obtener los bemoles se multiplica por 24 25avos, y ya está esa gama, ¿no? Bueno, pero están viendo que tiene muchas cosas en común, ¿no? O encuentra cosas en común con la griega. Y la tercera gama que ha dado la música occidental, pues es la gama templada, o de Bach, también se le dice, ¿no? Bueno, esta es una concepción matemática más complicada, porque acuérdense, por eso les mencioné lo de los intervalos, ¿no? Aquí es clave el concepto este de los intervalos. Lo que hace esta escala es buscar un intervalo fundamental, ¿sale? Entonces ese intervalo pues va a ser X, y lo que va a hacer es que lo va a dividir, o mejor dicho, bueno sí, ese X va a estar elevado a la 12ª potencia, y eso va a ser igual a 2, porque acuérdense que de una octava a otra pues es el doble, ¿sale? Y bueno, entonces esta X lo que representa es el intervalo fundamental para la escala, les digo, para esta, la gama templada. Aquí el problema es aquí el problema es cómo despejo la X. ¿Cómo se despeja la X? X elevado a la 12ª potencia me tiene que dar 2. Entonces esto, antes de la invención de los logaritmos, que se inventaron después de 1600, no se podía hacer. No sé si se recuerda, pero puedo decir esto, ¿no? Digo que si A es igual a 10 a la n, pues entonces el logaritmo de A es igual a n. Entonces con los logaritmos ya no hay ninguna bronca, ¿no? Se puede despejar esto sin ningún problema. Templada es de una concepción matemática más complicada. Y aquí entonces sí hay un intervalo dividido a propósito, ¿no? En intervalos iguales, digamos. Pero aquí la cosa es que el resultado de esto, x a la 12 es igual a 2, es un número irracional. Entonces, no sé, es que no voy a dar una clase de matemáticas, ¿no? Pero acuérdense que los números racionales son aquellos que se encuentran a través de un cociente, P sobre Q es igual a R. Pero los números irracionales no se encuentran así. No hay dos números cuyo cociente sea R. Entonces, números irracionales hay tantos como racionales, pero no tienen periodo, ¿no? Son infinitos sus periodos. A lo mejor el ejemplo más famoso es el número pi, o raíz de 2, ¿no? Mismo, o raíz de 5, ¿no? O el número pi. Entonces hay un montoncísimo de números irracionales. Bueno, pues el resultado de x aquí es un número irracional. Entonces, pues no tiene un intervalo simple como la escala griega, ¿no? Para nada. Esta es mucho más compleja, por eso no se podía haber hecho sin la ayuda de los logaritmos. Y entonces cada una de las notas en realidad no tiene un armónico común. No lo tiene, porque son números irracionales. Pero pues para nuestro oído son bastante cercanos, los podemos aproximar, y así es como funciona. Bueno, todo esto que estoy diciendo, sin afán de aburrirlos, es solamente para saber por qué dividieron la gama en 12. Me refiero a Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, y entre Do y Re, si consideran el Do sostenido y el Re bemol como uno solo, nos dan 12, ¿no? ¿Por qué dividirlo en 12? Me refiero a esta, la gama templada. ¿Por qué dividirlo entre 12 y no en 5, o en 10, o en 13, o en 20? De hecho, cualquier buen matemático puede hacer esto sin ninguna bronca, ¿no? O sea, podríamos hacer una gama de 20, ¿no? O de 15, o el número que les guste, 17, o de 8, o de lo que quieran, ¿no? Con los logaritmos no hay ningún problema. Pero esa pregunta me parece fundamental de por qué la gama templada divide en 12. Bueno, pues eso se debe al principio griego de la armonía.
lo que dice el principio griego de la armonía es que las relaciones simples son elementos creadores de belleza, ¿sale? Entonces, lo que estaban haciendo era que esta no se saliera del orden de esta, ¿no? O sea, que se conservaran el do, re, mi, fa, sol, la, si, do con estos en medio. Y entonces, a final de cuentas, podemos hablar de una sola concepción de la música, a pesar de que son tres gamas diferentes, la griega, la de Sarlino y la templada, todas se reducen a lo mismo, ¿no? Dividen ¿cómo se llama? Pues lo dividen en 12, ¿no? A la octava, ¿sale? Bueno, en resumen, ya para dejar esto, la gama de griega y la de Sarlino tienen la misma concepción porque son relaciones simples. La gama de Bach o templada no tiene intervalos iguales y prácticamente no coinciden con los otros, pero les digo, para nuestro oído eso no es problema, y toda su estética recae en la gama griega, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que toda la música que conocemos está basada en la estética griega, toda la música occidental, ¿no? Bueno, el primero que usó esta gama templada fue un músico alemán, ¿sale? Su nombre, Johann Sebastian Bach. Bueno, hay quien le da por traducir nombres, pero la verdad es que a mí me suena eso que no tiene sentido, ¿no? Luego hay quien dice Juan Sebastián, pero ¿por qué no traducen el apellido, no? Bach. En alemán Bach es un río chiquito, ¿no? Como un riachuelo, un arroyo. Pues se oía bien raro decir Juan Sebastián Arroyo, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que este músico se llamaba Johann Sebastian Bach en todos los idiomas del mundo y así le decimos, ¿no? Bueno, entonces el primero que usó gama templada fue este músico alemán. Y fíjense nada más lo que decía pues el mismísimo Beethoven sobre Bach. Decía que él no debía llamarse Bach, decía nicht Bach sollte er heißen, sondern Meer. Meer en alemán es el mar, ¿no? Entonces lo que decía Beethoven sobre Bach, reconociendo la grandeza de este músico, era, no debía llamarse arroyo, debería llamarse mar, ¿no? Y así otros personajes a lo largo de la historia de Occidente han dicho cosas bien chidas. Por ejemplo, hay quien dijo, nicht alle Musiker glauben an Gott, aber alle glauben an Bach. No todos los músicos creen en Dios, pero todos los músicos creen en Bach. Había otros que decían que en el principio estaba Bach, después vino todo lo demás. Entonces también alguien llegó a decir que si en la música, al menos la occidental, hubiese un Dios, ese Dios debía de ser Bach, no Santa Cecilia, no con su arpita, no, sino este genio, ¿no? Que crea la gama templada, y con la ayuda de las matemáticas, de los logaritmos, se pudo, ¿no? Entonces esta es la que se ha estado usando. Entonces les menciono todo esto porque este alumno decía, ¿cómo se verá un canto sagrado escrito en el lenguaje universal de la música, refiriéndose al pentagrama? A mí lo que me dejó pensando es, no es el lenguaje universal de la música, es pues la tradición occidental que se basa en la griega. O sea que hay otras posibilidades para la música, no solamente la occidental, que ese es mi punto que estoy tratando, ¿no? Y bueno, entonces así con este músico Johann Sebastian Bach, mucha gente dijo cosas bien hermosas de él, y bueno, ahí la dejo con esto de Bach, ¿no? Entonces, bueno, la estética de la música occidental recae en la gama griega, ese es nuestro punto, y el otro pues es que el mundo es más grande que Grecia, ¿sabe? O sea que la música es más grande que eso, y sobre eso, si me dice a qué hora son. 9:28. Ah, está re bien, no va a estar muy largo esto. Entonces, a todo esto que estoy planteando, que toda la tradición de la música occidental recae en la estética griega, y la misma música, el mismo principio griego de la armonía dice que las relaciones simples son los elementos creadores de belleza, nos atrevemos a hacer una pregunta, que es, ¿acaso la belleza no puede ser creada más que por relaciones simples, como planteaban los griegos, o se podrá también de otra forma? Bueno, sobre eso doy
5 reflexiones. La primera es de carácter personal. Entonces, miren, un día yo estaba aquí arriba de la pirámide y resulta que se escuchaba el canto de los pájaros, que aquí hay un montón, ¿no? No solo sensontles, sino otros, ¿no? En el cerrito de Xochitepetzin andaba el señor Don Memo con sus chivos, y por ahí se oía el cencerro y se oía el balar de los animales, ¿no? Por allá se oía un perro ladrar, por Santa Cruz se escuchaba la campana en la lejanía, y de repente el viento, ¿no?, que chocaba con los mezquites. Entonces lo que yo pensé es que esa gran variedad de sonidos lo que formaba era una armonía asombrosa, ¿no? Tal vez no tenía ritmo, no tenía los acordes clásicos que pues nos imponen. Eso que escuché ahí es imposible pasarlo al pentagrama, imposible. No hay ninguna orquesta que pueda revivir esa música que se escuchó ahí, y creo que ninguna persona podría permanecer insensible ante tanta belleza, ¿no? Todo eso que se escuchaba ahí era música, ¿no? Pero salía completamente de esto, ¿no? Bueno, es una reflexión nada más. La otra es un libro de un tal Guide que se llama Viaje al Congo. Él era un músico occidental y viajó a África. Entonces él lo que decía es que escuchó, lo dejó escrito, es que escuchó las melodías negras, así tal cual, ¿no?, refiriéndose a la música de de la gente de allá, ¿no?, de los africanos, y trató de transcribirlas al pentagrama, y él mismo nos dice que no se podía, porque ellos, la música negra, decía él, tiene otros sonidos, y decía que su transcripción dice que era apenas aproximada, porque no era posible pasarla así fidedigna de tal a tal, ¿no? Y entonces la idea que tengo es que si esos cantos, que para el oído occidental, chéquense, 2500 años de atavismo musical, o sea, de estar en esto, de la idea de la música de Occidente, pues desconciertan a ese oído, ¿no? Y entonces se escucha extraña la música de los negros. Pero si esos cantos emocionan a los negros, pues entonces tienen que ser bellos, ¿no? Tienen que ser bellísimos, aunque no entren en los patrones de la música occidental, ¿sale? Y el mismo músico se da cuenta, ¿no? Por eso escribe esto que les digo, ¿no?, que va a hacer un intento, pero aproximado, pero no se puede pasar la música esa africana al pentagrama. Tiene otras características, ¿no? Bueno, otra reflexión a todo esto es Palestina. Resulta que yo estuve en Palestina en el año 2000 y recuerdo así como un recuerdo, pues así bien hermoso, bien claro, que alguna vez caminando por alguna de las calles, pues era Jericó, la calle principal, con puestos en las calles, con letreros en los negocios en árabe, lo que vendían en los puestos, ¿no?, los olores, las especias, los colores, la gente, los rostros, y en medio de todo eso, en un puesto de discos, estaba escuchándose una música bien fuerte, ¿no?, a todo volumen. Era música cantada en árabe y con sonidos, pues, árabes, ¿no?, orientales. Bueno, yo entré al puesto y pedí el disco que estaban tocando y me lo traje, ¿no?, y muchas veces lo escuché aquí. Entonces a eso me refiero, ¿no? ¿Qué onda con esa música, no? Eso está fuera de todo esto, ¿no? Pero es bellísima, ¿no? Bueno, la 4 es, no sé si ustedes han escuchado música, por ejemplo, de la India, o música que se escucha en el Tíbet, o por ejemplo la ópera china, no sé si han escuchado de su existencia o la han escuchado. Lo de menos es ir al YouTube y escribir ahí, ¿no?, y algo va a salir, ¿no?, y ya ustedes pueden poner su bocina y escuchar esa música. Pero no, lo que estoy planteando es en su contexto cultural. La ópera china no es lo mismo abrir un video de internet y ver la ópera china que estar ahí en el mundo chino, con su arquitectura, su comida, su gente, su ambiente, su atmósfera, sus paisajes, ¿no? Entonces, por eso insisto en esto de que la música es más grande que Occidente. La belleza de la música es más grande que la estética griega. Y bueno,
Lo que pienso en todo esto, lo que hace reflexionar es que lo que nos hacen pensar, y nos lo creemos, lo veo aquí en el pueblo bien claro, es que la única música válida, o la única estética válida, pues es la griega occidental, y nos la hacen pasar como nuestra, ¿no? En principio es universal, o sea que no hay otra, es la que representa a todo el mundo, ¿no? Y pues la otra es que esa tradición musical es nuestra, ¿no? Debemos aceptarla como nuestra. Y bueno, que estoy diciendo es más complejo, ¿no? Lo veo aquí en las clases de historia, ¿no? El eurocentrismo, cómo nos hacen creer que toda nuestra tradición cultural viene de Grecia, de Roma, o sea, a miles de kilómetros de distancia de aquí, ¿no? Pero así nos educan desde que somos niños, ¿no? Niños de primaria, ¿no? Que están ahí quebrándose la cabeza, que quién fue el último rey de la Revolución Francesa, ¿no? Que quién fue no sé quién del Imperio Romano, de un mundo que está completamente lejos al nuestro, ¿no? Pero bueno, así pasa con esto de la música. Y bueno, aquí lo que no estamos pensando es que estamos en contra de la música occidental, ¿eh? Para nada. No estamos proponiendo destruir esto y poner otra cosa, ¿no? La que nos gusta, para nada, ¿no? Creo que lo que estamos diciendo con esto, si me expliqué un poco, es que la historia de la música no ha terminado. En serio, no es que ya llegamos a donde teníamos que estar y ya no hay más avance ahí. La historia de la música no ha terminado y pensamos que aún reserva indiscutibles posibilidades, y tan solo una de ellas, pues es la música náhuatl, ¿no? Los cantos náhuatl, ¿no? Bueno, pero eso vamos a ir después. Antes de volver a cantar si ya me quieren acompañar con el coro, nada más quiero decir que, imagínense, ustedes saben de sus clases de historia que Alemania fue vencida en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Llegan los aliados, la Unión Soviética, Occidente, la URSS, terminan dividiéndose Alemania, ¿no? Francia, Inglaterra, Estados Unidos como aliados, la Unión Soviética, Rusia, por otro, al país lo parten en dos, ¿no? Berlín, la capital, la parten en dos, ponen un muro. Bueno, todo eso lo conocen, ¿no? La historia. Pero nuestro planteamiento sería para relacionarlo con lo que estamos viendo aquí de los cantos sagrados náhuatl. Imagínense que una tradición cultural diferente a la occidental invade Alemania y la derrota. A final de cuentas, Rusia pues tiene una tradición civilizatoria común con Europa. Vladimir Putin lo ha dicho, ¿no? Que pertenecen a la misma civilización. Entonces, Rusia de religión pues es ortodoxa griega, Alemania es católica protestante, ¿no? Los gringos también, ¿no? Los testigos de Jehová, mormones. O sea, me refiero a que pertenecen a una misma tradición, pero mi ejemplo va más allá. Imagínense que una tradición diferente a la alemana, a la occidental mejor dicho, invadió Alemania en 1945, ¿no? Supongamos la China, ¿no? Y lo que hacen es destruir todo. Dicen, vamos a borrar de la faz de la tierra a la cultura alemana, ¿no? Porque son los vencidos. Y entonces imagínense que queman las bibliotecas, que tiran todos sus palacios, catedrales, queman todos los libros de filosofía, matemáticas, historia de los alemanes, y no queda nada, ¿no? Y sobre las ruinas de la Alemania se viene una nueva cultura, supongamos la China, ¿no? Y con el paso del tiempo los alemanes dejan de hablar alemán y empiezan a hablar en chino, ¿no? Y se empiezan a olvidar de su historia, ¿no? Y resulta que 500 años después de que pasó eso, aparecen por ahí textos que a alguien se le ocurrió pasar del alemán en escritura china, pero hablado en alemán. Y entonces por ahí un loco, 500 años después, agarra un canto, supongamos y dice, ¿cómo habrán sido nuestros cantos, no? Nada quedó, todo fue destruido, ¿no? Todas las partituras fueron quemadas. Pero lo único que nos quedó fue esto escrito en otro sistema de escritura, pero así en alemán, ¿no? Y bueno, digamos ese alemán de 500 años después, que ya ni habla bien el alemán, ya habla más chino que otra cosa, en mi ejemplo, un poco tonto, ve todo esto, ¿no? Y dice, ¿cómo habrá sonado esto? Y lo ve, y lo lee, y lo relee, y lo vuelve a leer, y lo siente, y lo hace suyo, y un día, pues agarra,
y empieza a leer esto y le da este tonito, ¿no? Y empieza a decir Freude, schöner Gotha Funken y todo eso, ¿no? No sé qué les parece mi idea, pero eso nos pasó a nosotros, ¿no? Lo que hoy tenemos y lo hemos visto aquí son cantos, náhuatl, escritos en el alfabeto latino, pero así como si fueran un esqueleto, ¿no? Todo el mundo que había alrededor se destruyó. Los libros en los que estaba escrito esa música ya no están, pero lo que nos queda es eso, ¿no? ¿Cómo le hacemos para revivirlo? ¿Cómo le hacemos para volver a darle sentido y vida a esos cantos, ¿no? Bueno, en mi tonto ejemplo, pues eso pasaría con este, pero no pasó, ¿no? Entonces hoy en día tenemos mucho de los alemanes, ¿no? Me refiero que a los alemanes han aportado mucho, ¿no? Bueno, sin más, pues como ven que lo leemos, bueno, lo canto yo otra vez y ustedes dicen, bueno, va todo junto, lo digo yo, y acá, inmediatamente de que yo termine, ustedes le dan, espero salga algo, ¿no? ¿Sale? Bueno, pues esa es la idea, ¿no? De esto, de la música occidental, que hay más, debe haber más, ¿no? Y una auténtica revolución musical, pues no es sacar canciones bonitas, famosas, ¿no? Es ir al meollo del asunto, ¿no? La música es más grande que esto, puede ser más grande que esto, hay muchas posibilidades. ¿Y acaso nosotros los nahuas tenemos algo que aportar a todo esto, ¿no? A esta música, a la idea de música, ¿no? Bueno, pues va esto. Entonces, es que ya me falta mucho de garganta. Bueno, pues ahí va. Freude, schöner Gotha Funken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum, deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Deine Schulter wie ne Watte, was dein Mund suede. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Bueno, tendríamos que practicarlo. Pasemos juntos esta última parte y vamos a la pausa y luego continuamos, ¿sale? Va. 1, 2, 3. Deine Zauber winden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Bueno. Hacemos una pausa de 1 minuto.